Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astere.tv. Muy contentos de estar con ustedes porque hoy vamos a tener dos programas muy interesantes, dos temas. El primero vamos a hablar acerca de la seguridad pública. ¿Qué importancia tiene este tema de la seguridad pública en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, viene un experto que ya es de casa, lo conocemos, al licenciado Tomás Hernández, y en la segunda hora vamos a platicar que está en riesgo el mercado de Sonora. También quédese pendiente porque vienen locatarios de este lugar que nos vienen a platicar pues algunos problemas que han tenido en las últimas semanas. Recuerde las vías de comunicación, estamos en Twitter, @ASTL_TV, el personal que es @Miguel Munoz News, y por supuesto la página que es www.astl.tv. Son vías de comunicación que tenemos para ustedes. También estamos en vivo en Facebook Live a través de Si Yo Fuera Servidor Público. Es la página de este programa, es la página de todos ustedes para que nos digan cuáles son sus inquietudes y sigan completamente en vivo el programa. Así que, pues sin más preámbulos, tenemos aquí al licenciado Tomás Hernández. Tomás, ¿cómo estás? Miguel, muy bien. Buenas noches, Miguel, a todo tu equipo colaborador, a todos los televidentes, cibernautas. Pues una vez más, agradeciendo de la apertura a tu casa laboral, y aquí estamos en este espacio para pues iniciar con la plática, Miguel. Perfecto. A ver, mi querido amigo, recordándole al auditorio, a ver, tú eres abogado y eres criminólogo. Así es. Sí. Abogado, criminólogo y algunas especialidades sobre la misma área de Derecho, Criminología y Criminalística. Perfecto. A ver, el tema en el cual te hemos convocado, Tomás, pues es el asunto de la seguridad pública. No es un tema menor, sabemos que es un tema muy importante y sobre todo en esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, en el cual hay muchas expectativas puestas en muchos temas, ¿no? Eso nos queda muy claro. Pero el tema de la seguridad pública yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos a nivel nacional. ¿Cuál es tu opinión? Tu primera opinión al respecto. Bien, bueno, como bien lo dices, Miguel, es un tema que nos atañe a toda la sociedad mexicana, que ya no tenemos un desenvolvimiento y un desempeño social en las calles. En ningún lado podemos sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque en las esquinas se nos acercan maleantes, delincuentes. ¿Dónde está la seguridad pública que nos debe de ofrecer el Estado? Entonces, pues vivimos atemorizados, aterrados con la zozobra de que salimos y no sabemos si regresamos con bien o regresamos con nuestro patrimonio a casa. Claro. Es un tema muy importante y no nada más en este sexenio, ni en el que viene, sino en todos, pero ahorita ha repuntado más la necesidad de apostarle más a la seguridad pública y la prevención. De hecho, fíjate que inclusive ya, como dicen, ya toro pasado, ¿no? Y es importante mencionarlo, la derrota, porque es importante también decirlo, la derrota que tuvo el PRI, la derrota que tuvo el famoso Frente, donde estaba el PAN, donde estaba el PRD, Movimiento Ciudadano, se da también porque en las propuestas en materia de seguridad no convencieron. No digo que las de López Obrador sean las mejores, eso es otro rollo, ¿no? Pero indudablemente que no convencieron a la ciudadanía de que sus propuestas en ese rubro no eran las mejores para precisamente aminorar los índices de delincuencia tan grandes que tenemos. Sí, claro. No debemos de perder de vista que el voto, en mi apreciación y opinión muy particular, fue voto de castigo. Pero sí hay una gran importancia que tenemos que hacer notar, que la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, atendiendo a la seguridad pública, no cumple y no ha cumplido con los protocolos necesarios para poder llevar a cabo y salvaguardar la integridad y seguridad que reclama el pueblo. Es un poco complicado. Luego entonces, bajo este esquema, el nuevo gobierno, atendiendo al color del partido Morena, tiene una gran responsabilidad
y un gran reto para poder combatir. Lo veo bastante complicado. Sí. Es un gran reto, es una labor titánica la que se le tiene que invertir Sí. a este apartado de seguridad pública, Miguel. De acuerdo. Fíjate que inclusive hay que decir, ya nos está acompañando Insurgentes Mixcoac y le damos, por supuesto, como siempre, la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí llegando. Ya estaba, pero bueno, fui a hacer unas cosas, ya regresé. Eso. Ya aquí completamente con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Fíjate que le estaba comentando aquí al licenciado Tomás Hernández. Tomás, para los cuates. Sí. Para los cuates, Para Tomás. los cuates, Para Tomás. los amigos. Estamos hablando del tema de que nos Esperemos que concierne- terminando el programa sea igual. Ah, no, claro. sea, ¿Verdad Tomás. que sí? Sí, claro. Que tiene el tema de la seguridad pública es un tema que nos atañe a todos. Y inclusive decíamos que no es que sean mejores las propuestas de López Obrador, que eso sería tema de otra serie de programas. Pero indudablemente que la gente, o la gran mayoría de los que votó por Andrés Manuel, es que vieron en sus propuestas de seguridad pues un mejor camino, a diferencia que las del PRI, a diferencia que las del famoso Frente. Es un tema que nos preocupa absolutamente a todos, Insurgentes. Nos preocupa a todos y nos atañe a todos, como bien decías, ¿no? Ajá. Pero sí, yo creo que muchas de las propuestas, ahí hay que tener mucho cuidado, Sí. porque no todo con buena voluntad se puede solucionar en este país. Exacto. La violencia está sobrepasada ahorita, en todos los ámbitos, en todos los estados, en todos los municipios. Es una delincuencia completamente fuera de control. No hay quien le ponga un control. Ahorita ya la bolita de nieve que empezó hace muchos años, ahorita ya es una gran avalancha que se le viene encima al Estado. No dudo que a lo mejor los gobiernos anteriores tuvieron la buena fe de poder acabar con ese problema de la violencia. No pudieron. Yo creo que Andrés Manuel, con buena voluntad, tampoco va a poder. Mucho yo creo que a eso le apuesta también, y muchas de sus propuestas no es que sean las mejores, hay que ver que Exacto. funcionen. Hay que ver que funcionen dentro de la marcha, y lo peor de todo, ¿no? La gente que votó por él espera cambios a partir del 2 de diciembre. Ujú. Ese es un grave problema que él mismo se puso encima, ¿no? Sí. Fíjate que incluso tú que estás en medio de ese sector, lo que es toda la parte del Poder Judicial, y que a veces como que confundimos, dijimos, lo vemos como lo mismo, ¿no? Que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿En qué crees que cambie o no necesariamente va a cambiar el Poder Judicial? Para que nos quede claro, ¿no? Y alguien que está en ese sector nos lo diga. Bien, por cuanto hace a la seguridad, el Poder Judicial no tiene responsabilidad, porque ellos únicamente van a hacer la impartición de justicia. La gran responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo, que es la administración de la norma. Y entonces quien está obligado a salvaguardar nuestra integridad, la Sí. seguridad del pueblo. ¿Sí? Entonces esa responsabilidad, lejos de dejársela al Poder Judicial, se la dejamos al sistema administrativo, al Poder Ejecutivo, derivado de lo que hizo el legislativo. El legislador, crea la norma para que la administre el Ejecutivo, y en caso de controversia, delitos, conductas anomias, pues ya entra el Poder Judicial para poder sancionar al individuo. De acuerdo. ¿Sí? Sí hay una gran vertiente entre uno y otro. Ok. Ahora, fíjate que hay muchos temas los cuales llaman la atención. Uno de ellos, nada más por mencionarlo, el asunto de los salarios. ¿Cuánto populismo hemos escuchado en las últimas semanas, ¿no? Acerca de los salarios, que se van a bajar los salarios y que van a bajar las primas de los nuevos diputados, senadores, pero nadie toca al Poder Judicial, nadie toca a los magistrados, ni a la pensión de la que va a ser la nueva secretaria de Gobernación. No, pues ¿quiénes fueron los primeros que brincaron? Sí. Sí, de hecho el Poder, A ver, ajá. Judicial de la Federación, así como el Tribunal Fiscal y el Tribunal Electoral, son autónomos y su salario es intocable. Sí, de hecho fue la justificación que ellos pusieron. Viene por Constitución. Así es. Y es inconstitucional que les bajar el sueldo. En este punto yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Y con todos los demás. O sea, perdón que lo interrumpa, pero rápido en ese tema, es imposible que a toda la burocracia de este país le quieras disminuir el sueldo. Digo, estamos hablando a lo mejor de puestos altos, Sí. pero aún así,
pues los que ya tienen su trabajito hay que los tienen que correr para volverlos a recontratar. Bueno, esa sería una situación anticonstitucional. Lo que sí a lo mejor sería un gran reto y un gran problema al cual se enfrentaría el Estado, porque sí pueden reducir salarios, pero de una forma de propuesta que reduzcan para los nuevos que van entrando, puesto que los diputados, senadores van haciendo un cambio a trienio y sexenal. ¿Sí? Entonces, en esa transición, sí hacer una reducción de salario, porque constitucionalmente no se les puede bajar su salario a los actuales, porque se verían en un gran problema. Pero es que no nada más es el salario, son temas de otros programas extensos, porque el salario nominal de un diputado pues es alrededor de 120,000 pesos. Pero viene la prima alimenticia, la de dieta, la de salud, ayuda de gasolina, que eso nos llega a arriba de 200,000 pesos de cada individuo. Cada curul nos cuesta eso. Sí, celulares, ayuda para anteojos, que bueno, que para los que somos un poco más mortales, que estamos aquí abajo pisando tierra, pues luego es ridículo, ¿no? O sea, tienes un sueldo de 120,000 y aparte pides una ayuda para anteojos. Vamos, algo más ridículo, teórico. El secretario de la Comisión Nacional del Salario Mínimo autoriza un salario mínimo de 88 pesos diarios, al mes 2,600 pesos cuando él gana arriba de 200,000 pesos mensuales. ¡Tremendo! Es una burla para el pueblo. Pues que le interesa, ¿no? En ese caso, en ese sistema, por ejemplo, Andrés Manuel lo que sí propone, creo a partir del primero, va a acabar con los gastos de médicos mayores. Eso se me hace muy bueno. Porque obligar a la burocracia, obligar a los directivos que tengan su seguro social y que tengan IMSS, va a hacer que estas instituciones mejoren en dado caso. O por lo menos eso es lo que uno puede esperar, ¿no? Que si todo el mundo ya va a ir directamente a los hospitales, al seguro social, pues por lo menos que mejoren el servicio, ¿no? Claro. En teoría. Ahí es un gran problema, porque si bien es cierto, bueno, el Ejecutivo Federal hará la propuesta de reducción, pero quien lo tiene que autorizar es el Congreso. Y los diputados no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. A pesar de que son del partido. De que son de Morena, la mayoría. Han hecho una lucha incansable, año tras año, que no van a permitir reducir los salarios o quitar las partidas de salarios de gastos médicos mayores y todas las ayudas que se les dan. Porque inclusive, fíjense que, no sé cómo lo ves, Insurgentes Mixcoac y Tomás, el asunto de los seguros inclusive le pueden dar la vuelta, ¿no? O sea, no necesariamente tendría que ser que lo pague todo, entre comillas, el Congreso, sino que digan, a ver, lo va a pagar el diputado, pero pueden llegar inclusive a un arreglo con las aseguradoras. Decir, sí, hombre, que lo pague oficialmente el legislador, se lo descontamos igual, por nómina, pero a través de las primas, pues ahí les damos para que lo paguen. O sea, le dan la vuelta. Claro. ¿Se puede? Híjole, es una situación cultural, donde el legislador tendría que aplicarse. Jurídicamente no se podría. Jurídicamente no se podría porque se vería mermado en su ingreso. Y son prestaciones de seguridad social que han ganado. ¿Sí? Entonces, ahí sí van a hacer valer los muertos de Cananea y de Río Blanco. Esos movimientos que dieron origen a la clase vulnerable, a la clase obrera, ellos ahí en ese momento la van a jalar. Permíteme, no me bajes, porque son derechos constitucionales que obtuve a través del tiempo. ¿Ustedes se pueden imaginar que de repente salga un diputado y diga, no, pues yo no estoy de acuerdo, me amparo? Así es. ¿Puede pasar? Pues esperemos a ver si la diputada, creo que es diputada senadora, Lady Sansores. Laida Sansores. Laida Sansores, a ver si ahora se va a pagar ella su tinte, ¿no? O se ampara para que se lo paguen. Será muy interesante ver eso. Es un tema demasiado controversial, pero no tengo la documentación fehaciente, pero eso para mí es una burla para el pueblo. Porque de los impuestos tenemos que pagarle sus tintes, además de sus salarios tan elevados. Además. Y el además sale a defenderlo. Sí. O sea, tiene la cara para salir y decir, pues está dentro de las prerrogativas de la... Así es. O sea, sí, casi ¿qué tiene, no? Y para además gana. Sí. O sea, sí es una burla para el pueblo, pero nos encanta que nos cerren en nuestra cara. Bueno. Esa es la realidad. Vamos a la primera pausa, ¿verdad? Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y se está poniendo bueno el programa. Quédese con nosotros.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Estamos platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de seguridad pública. ¿Qué le espera al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta materia? Pero antes nada más quisiera mandar un saludo a algunas personas que nos están mandando mensajes a través de WhatsApp. A Pedro Corpus López, el cual dice que está muy interesante el tema aquí con nuestro invitado. Está también José Reyes Sánchez, le mandamos también un saludo. Está también pendiente del programa. También a ver quién más. Dice Mónica, saludos Mónica. Dice que 120,000 pesos es mucho, pero es anticonstitucional, o sea, obviamente reducirles el salario. Esto es ridículo y pone un emoticón, pues así, pues claro, ¿no? De lo que nos está mencionando y lo que yo creo que mucha gente comparte en ese sentido. Y ese es un tema que yo creo que tendremos que analizar en nuestro programa. ¿Sí? ¿Es mucho o es poco un sueldo de ellos? O sea, 120,000 pesos realmente es mucho para una persona que es el secretario de cualquier dependencia en un país. Fíjate, yo me atrevería a hacer nada más un comentario así muy rápido y concreto en este sentido. Y recuerdo algo que en su momento me lo dijo, que en paz descanse, el que fue secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Vicente Fox y después secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Él trabajó antes de estar ahí en la parte de gobierno, estuvo en afianzador insurgentes. Y bueno, esa parte no me dijo del salario, me enteré por otro lado. El señor ganaba más de 300,000 pesos mensuales, 300, 400,000 pesos mensuales. Y son sueldos que para esos niveles, pues es normal, porque es iniciativa privada, ¿no? Se entiende. Cuando entra gobierno, le entra por una cuestión también la verdad, y fue de convicción, porque su salario se redujo pese a ser secretario de Estado. Y a eso es a lo que quiero llegar con la pregunta que tú hacías, Insurgentes Mixcoac. ¿Es mucho o es poco? Depende, ahora sí que depende del espejo donde lo mires. Creo que es un salario justo en cuanto a la responsabilidad. Sí, y aquí, como bien nos comentaba el invitado hace rato,
no depende tanto ya del sueldo, sino todo lo demás que viene atrás. Sí, claro. De sueldo te 120,000, pero vienes ganando 2 millones mensuales. Ajá. ¿No? Sí. Sí, con todas las primas. Las primas. Sí, Tías, sí, sobrinas y todo lo que viene atrás, no, pues viene gorda la familia. Sí. Ya, aquí lo que obviamente ha hecho ruido, y yo sé que no es el tema, pero hay que mencionarlo, lo que pesa tanto y ha pesado durante mucho tiempo es que no lo desquitan. O sea, no se ve, ¿no?, que lo desquiten realmente el salario. No decimos que todos, pero la mayoría. Y más allá, mayoría. ¿no? O sea, y deja que no lo desquiten. También ayer fue noticia que el señor Barbosa no dio a conocer en qué se gastó 10 millones de pesos, ¿no? Sí. Por ejemplo. ¿Dónde va a caer ese dinero? Ajá. Digo, y si les cargamos más Insurgentes Misco, recordamos a la gente de Morena, que ahora está en Morena. Y ¿qué pasó con todos esos fajos de billetes de René Bejarano, de Carlos Simas? Ese tema, fíjate, ¿no? Ayer le hicieron una entrevista al señor de las ligas. Ajá. Y le preguntaban, oiga, ¿y usted qué cargo va a tener en el gobierno? Sí, me sé la respuesta. Y dijo, no, yo no quiero tener ningún cargo. Ajá. O sea, yo donde estoy bien. ¿Y en dónde está? Dice, no, yo soy dirigente de un movimiento que agrupa a muchas personas en el país a favor de la izquierda mexicana. Ah, pues bueno, ¿y de qué vive usted? No, pues de las aportaciones de estos individuos, ¿no? Ajá. Pues uno pensará que son poquitos. ¿Y cuántos individuos son ahí en esa organización? 600,000. Ajá. ¿De a pesito por cada uno mensual? ¿Eh? O sea, pues sí, yo tampoco quiero trabajar en una dependencia Pues, del gobierno, ¿no? Pues ya no es liga, ya son ligueros, ya son Pues, tremendo sueldo el que ha de tener el señor, ¿no? Sí. Oigan, y retomando un poco lo que decíamos en el corte, en materia de seguridad. A ver, aquí hay un tema que lo escucharon nuestros amigos de Facebook, pero no de aquí de Aztele, en cuanto a la seguridad de López Obrador. Hablábamos de la desaparición del Estado Mayor Presidencial y lo que conlleva, que pone en riesgo la vida, no es de López Obrador, es de el máximo jefe de las Fuerzas Armadas y del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Así es. Fíjate que esa parte es complicada porque el Estado Mayor Presidencial es un apartado de las Fuerzas Armadas exclusivo para su seguridad nacional, de él, su movimiento, y dependiendo ya de hacia dónde se dirija, pues bueno, va en colaboración con las demás fuerzas, ¿no? Federales, estatales, municipales. Pero el Estado Mayor Presidencial se dedica exclusivamente a la seguridad del presidente. Sí. Entonces, eso es una aberración lo que dice el señor Obrador, que el pueblo lo va a cuidar. No es cierto. El pueblo no lo va a cuidar, tiene que tener la seguridad nacional por medio de las guardias presidenciales y eso no se puede quitar porque iría en contra de la Constitución. Es anticonstitucional lo que él pretende, aunado también a lo de sacar el avión, que va a viajar en aviones comerciales, es absurdo. Eso también va en contra, o sea, atenta contra su propia seguridad. Su seguridad y sobre la nación, la soberanía Y sobre nacional. la Constitución, no Ajá, lo puede así es. vender, no es de su propiedad. Así es. O sea, si el señor no quiere vivir en Los Pinos, pues bueno, que vive en su casa ya en Cuicuilco, donde quiera vivir, pero no puede convertir tampoco Los Pinos en un museo porque no es de él. No depende de él, es propiedad de la nación. Es patrimonio. Es patrimonio de la nación. En este caso, pues yo voy a llegar a ver, dame alojamiento aquí 3 días, ¿no? O sea, todos pagamos ese poder que tiene la nación, todo el mundo lo pagamos. No puede ejercer una persona la decisión de qué es lo que va a hacer con ella. Fíjense que, y ahorita con lo que tú estás mencionando, recordaba en algún recorrido que hizo con reporteros, el todavía presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. Y una reportera le decía, oiga, presidente, qué hermosas pinturas, pues estas, usted va a destinar algunas para llevarse a Los Pinos. Dice, no, hombre, dice, si yo no puedo hacer eso. No, me meto en un problema. O sea, entre broma y en serio, lo decía, pero pues eso cae justamente con lo que tú estás diciendo. Entre broma, ¿no? Porque ahí también conocemos el tema de las toallas de filo de oro, que hay que ver dónde quedaron, ¿no? Ajá. Sí, porque si van bordadas con el Fox, no creo que aquí ahorita Peña Nieto esté secando las manos con una toalla que diga Fox. No, por supuesto que no. Pero bueno, a ver, entonces para cerrar este tema, lo que decíamos de seguridad, ¿qué podemos esperar en este sentido, en estos dos apartados de seguridad? El Congreso no le va a autorizar, el Senado no le va a autorizar. ¿Con todo y que tiene la mayoría? No, porque es un problema a nivel nacional. Si eso se llega a dar por la falta de conocimiento, porque también hay que ver que sí tienen buenos asesores, buenos seguidores preparados, pero la mayoría no sabe hacia dónde dirigirse.
No, sí, los perfiles, ¿no? De la gente que va a dirigir este país. Lo veíamos también, perdón por tanto ejemplo. No, pero está bien, es que se han dado a conocer en estas últimas 2 semanas, ya vimos de qué picojea, ¿no? Sí. Hay un señor de Morena que ganó, que estaba defendiendo a los manatíes, ¿no? Le mandó un Twitter a la Profeco. ¿Sí? Pues sí. Entonces es complicado, no hay la preparación adecuada. Si bien es cierto, es un derecho constitucional que cualquier persona, cualquier ciudadano, puede llegar a formar parte y ser militante y hasta llegar a ser gobernador. ¿Por qué no? Es un derecho constitucional y no limita a tener una preparación, pero sí obliga a tener a los asesores adecuados, Claro. que es la gente preparada para poder hacer tanto leyes y hacer política pública en cualquier materia, Muy cosa bien. que ellos no conocen. A ver, aquí hay otro mensaje vía WhatsApp. Les agradecemos los mensajes que nos están llegando. Dice, buenas noches, mi nombre es Diego Servín. Bastante interesante el tema. Retomando lo de seguridad pública, me gustaría conocer su punto de vista con referente a la siguiente cuestión. Actualmente, ser víctima de un crimen pesa el doble debido a que hoy en día el defenderse es penado. Al pasar los días crecen más estas normas. Me gustaría saber qué opinan con referente a este tema, qué se debería reformar, puesto a que ya muchísimos inocentes pagan por las fechorías de los criminales. ¿Qué harían ustedes con funcionarios públicos así? Más o menos. Bien, un tema interesante. Sí. Lo que pasa es que la ley excluye una responsabilidad, aquí va dirigida este tema, a lo que es la legítima defensa. Ajá. Y un exceso de legítima defensa. Entonces, dejar de ser víctima para ser victimario. Sí. Entonces, hay que flexibilizar y hay que analizar la mecánica de los hechos, de cómo se da la defensa de la víctima para poder acreditar la legítima defensa. Sí. Porque no podemos actuar cuando existe una fuerza mayor en contra del victimario. Tiene que ir mediando la fuerza. En el momento que nuestra fuerza como víctimas es superior, tenemos que inmovilizar y entonces si lesionamos o dañamos o privamos de la vida, en ese momento nos volvemos victimarios. De acuerdo. Sí, entonces sí tiene que hacer el procurador de justicia, que es el MP, hoy en día llamados fiscales, integrar los elementos necesarios para poder excluir de la responsabilidad y aportar los elementos necesarios ante el Poder Judicial para poder juzgar y el Poder Judicial pueda determinar si es culpable o no, o hay una excluyente de responsabilidad como marca nuestra norma, ¿no? De acuerdo. A ver, aquí hay otro mensaje de WhatsApp. Dice, buenas noches. Más allá de los sueldos, me gustaría escuchar una propuesta para frenar la escalada de violencia y delitos que se viven en México. Firma Patricia González Reyes. Gracias, Pati. Bien. Bueno, uno de los temas o propuestas para frenar la delincuencia es preparar y profesionalizar a los elementos de seguridad pública, ya sea estatal, municipal o federal. Pero más allá, frenar, atender a los factores endógenos y exógenos que han conllevado al individuo, autor de la conducta, a cometer esos actos delictivos, pero tenemos que regresar a hacer la prevención del delito, pero la tenemos que llegar a hacer en la educación, en casa y a nivel primaria, para que esto tengamos resultados a 1 o 2 generaciones más adelante. Ya. Fíjate que en este tema Insurgentes Mixcoac, y eso lo hemos escuchado mucho, que los penales de máxima seguridad son auténticas universidades del crimen. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo gobierno en esa materia? ¿Tú cómo ves? Híjole, pues lo siento bastante complicado. Ajá. No sé, yo esperaría del nuevo gobierno que sí, definitivamente tengan la buena decisión, el buen deseo de poder componer ese problema en particular, ¿no? Las universidades del crimen aquí en México, pues sí, como todo el mundo lo sabemos, son los penales, ¿no? Entra uno a lo mejor por un delito menor y sale ahí con experto en secuestros. Con doctorado. Con Con doctorado. doctorado y hasta te pueden vender adentro, yo creo que la lista de clientes, Claro. ¿no? ¿Cuántas llamadas de extorsión no recibimos de los mismos penales, no? Sí. Bueno, los penales supuestamente, seguramente han de estar copados por la delincuencia y hasta el mismo director pues está ahí amenazado y su propia familia. De eso también lo hemos visto. Entonces sí, yo creo que en cuestión de seguridad, yo lo decía al inicio, ¿no? La bolita de nieve ya es demasiado grande. Las vertientes ya son demasiadas. La escalada es por todos lados. O sea, dejaron crecer el problema a un punto que ahorita yo creo que el que entre, sea quien sea, tiene que tener los pantalones muy bien puestos y no pensar que todo es con buena voluntad, ¿no?
Así es. Es un gran reto que tiene el gobierno que está en puerta de tomar posición. Hay algo bien importante, no sé si han escuchado, sí, ustedes expertos en el área, atentos a la sociedad, interesados, de que Andrés Manuel quiere que Peña Nieto deje la propuesta de que vuelva a resurgir la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Peña ya dijo que le iba a echar la va a echar a andar, ¿sí? Pero es un tanto complicado porque entonces la Secretaría de Gobernación, que es el segundo de a bordo del presidente, es el que mueve los hilos. De él depende el sistema penitenciario. Ahorita de él depende directamente la Comisión Nacional de Seguridad, ¿sí? La famosa, el mando único. Al desintegrarlo de Gobernación y mandarlo o darle vida nuevamente a la Secretaría de Seguridad, es algo complicado. Tendrían que hacer una separación. Y ahora viene la propuesta de Andrés Manuel con Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, sí, que no debemos de perder de vista. Si la dejan trabajar y se aplica como debe de ser, ella ocupó una de las máximas sillas de nuestro poder judicial, ¿sí? Nuestro máximo tribunal, que ese tribunal está para salvaguardar y hacer valer los derechos humanos y garantías individuales que nos consagra la Constitución. Entonces, a ella traer ese antecedente, esa experiencia, y ahora que se vuelva de forma coloquial Procuradora de Justicia, tendrá que preparar y profesionalizar a los elementos de seguridad pública para que puedan atender las comitivas de los delitos y que no se vulneren los derechos humanos de los delincuentes, porque la mayoría de los delincuentes son vulnerados en sus derechos humanos al momento de la detención, porque los elementos de seguridad pública, federal, estatal o municipal, no saben hacer el protocolo de detención. Y entonces llegan con el juez de control, que él no tiene nada que ver con respecto a quién hizo la norma, él nada más la aplica y dice, señor, lo detuvieron de forma equívoca, usted está libre. La detención es ilegal, con el nuevo sistema que tenemos, penal. Y por eso salen, ¿no? Y por eso se van. Más rápido. Ayer se defendía Miguel Mancera por el respecto, ¿no? Le preguntaron de la delincuencia que había excedido aquí en la Ciudad de México, y él precisamente por el nuevo sistema de impartición de justicia decía que se había incrementado exponencialmente porque muchos salieron de la prisión, ¿no? Sí. Así es. Sí, de hecho, ¿se acuerdan que inclusive en una de sus conferencias de prensa mencionó ese punto? Dice, se van a salir un montón. Sí. Sí, él ya se estaba lavando las manos desde entonces, ¿no? Sí. El problema es que tampoco hizo mucho para detenerlo. Es que es imposible. Digo, él tiene la experiencia, en teoría, es doctor en Derecho. Pero y él fue procurador de... Además, él fue procurador de la Ciudad de México. Pero en el tiempo que él estuvo como procurador, la delincuencia se elevó. Sí. Ni siquiera se mantuvo, o menos bajó, se elevó. Ahora, no perdamos de vista que también los elementos que han formado parte de seguridad pública son los que a veces están comandando las claro. ¿Sí? Las agrupaciones. Qué mejor tenerlos adentro para vigilarlos, ¿no? Así es. Y han superado las fuerzas, la delincuencia organizada, la familia delincuencial ha crecido tanto y ha superado las fuerzas de los elementos de seguridad. Ha rebasado. Por eso es que es uno de los puntos que a título particular se los doy a Peña Nieto, donde sacó al ejército a las calles y lo legalizó porque era ilegal. Entonces fue de donde nació la Ley de Seguridad Interior para poder intervenir, porque un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional no está para cuidar las calles, está para seguridad nacional, pero al nacer esa ley hace la amalgama y poder intervenir con los convenios de coordinación. Bueno, insisto, la bolita ya es demasiado grande. Así es. Con la policía, como está ahorita, no se puede. Al contrario, por policía, lo están mandando a la guerra sin fusil. Sí, por supuesto. Literalmente. ¿Habría un caso de excepción donde sí el ejército tome las riendas de la seguridad nacional y podamos empezar? Yo sé, o sea, que el poder terminar con la delincuencia en este país no va a ser de un año, de 3 ni de 6. Se tiene que empezar, yo pienso, desde abajo, con la educación de los niños en primaria, irlos educando con una mentalidad diferente, ¿no? El problema es que también la delincuencia la ven en casa. Así es. ¿No? Ese es uno de los problemas, por ir inculcando desde abajo. Y sí, ya la parte de arriba, la delincuencia de los policías no se puede. La delincuencia, lo hablamos con los sueldos, ¿no? Si un delincuente, a lo mejor, antes de ser delincuente, ganaba, ¿cuánto es el sueldo? 2,000 y cacho pesos mensuales. Suerte está ganando los 120,000 pesos un secretario. Dile, deja de ser ladrón y regresa a ganar los 2,000 pesos que ganabas. A ver quién se anima. A ver quién va a ser. Claro. Entonces, habría un caso de excepción en la parte del gobierno que diga, órale, ejército, éntrale a cuidar y a poder ir subsanando esta parte de la sociedad. Está interesante, ¿eh? Sí se puede, pero siempre y cuando hagan la profesionalización y la preparación de
los elementos de seguridad. En lo que, Sí en se lo, puede. en lo que, no sé, yo lo haría, en lo que la policía se profesionaliza, se limpia y tenemos una policía adecuada, pues a lo mejor que entre el ejército para cuidar las calles. De hecho, debe de ir trabajando de la mano, porque hay delitos que se cometen del fuero federal, del fuero común. Entonces, si son federales, hay situaciones que solamente puede controlar el ejército y debe de atender el Ministerio Público de la Federación. Ya lo adelantaron también, que el asunto de regresar al ejército a sus cuarteles, o sea, eso está totalmente descartado, por lo menos en los primeros 3 años, ¿no? Así es. Pues es que si no se le va para arriba. ¿Sí? Sí, hoy en día las famosas BOM son los que han estado golpeando a la delincuencia, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv platicando con el licenciado Tomás Hernández en temas de seguridad pública. A ver, tenemos más preguntas, las voy a hacer rápidamente todas las preguntas. Sí. Y ahí vamos respondiendo y comentando. A ver, dice, buenas tardes. Su servidor, el licenciado Javier Cerezo, ¿cree usted que construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía atentaría contra la seguridad nacional? Muchísimas gracias, licenciado. A ver, aquí dice otra, José Reyes, otra vez dice, volviendo al tema de la legítima defensa,
cómo aplica con un oficial, ya que estos son demasiado violentados. Son algunas de las preguntas que están haciendo. A ver, Jessica Chávez de Catepec dice: estoy al pendiente de su transmisión, muchas gracias. Quisiera saber cuál es su punto de vista en cuanto a la amnistía de López que propone López Obrador. Ahí están 3 preguntas. Genial. Bien, rápido. Sería exponer a la nación, abrir 2 puertas en el aeropuerto de Santa Lucía. Es inadmisible y además de anticonstitucional incorporar la navegación aérea comercial con la militar. Es totalmente, y eso no se lo van a autorizar. Yo lo veo que es nada más para ganar puntos, pero la gente que no conocemos los temas, pues le damos el punto a las propuestas del López Obrador. Pondría la soberanía de la nación en riesgo. ¿Sí? Entonces, sería muy susceptible de una invasión internacional. ¿Sí? Y una toma que... Ah, caray, está... llegan, intervienen y aprenden, secuestran al comandante supremo en ese momento, pues empieza a violentar las Fuerzas Armadas y la soberanía y la seguridad nacional. Wow. Sí. El otro tema era el de... la amnistía. La amnistía. Híjole, la amnistía es el otorgamiento de perdón a presos que la historia maneja para los presos políticos. Pero ellos van a querer salir, todos los delincuentes, con una amnistía. Vamos a negociar con los delincuentes. No podemos hacer eso. No se les puede dar la amnistía. Donde se vaya uno con la amnistía a 2, va a empezar y vienen los amparos. Y adherirse a los amparos y la gente es abrir las cárceles para que salga toda la delincuencia. Es totalmente ¿Cómo te aberrante. puedes imaginar de aquí, o sea, con esa amnistía, de aquí a 3 años, la Ciudad de México, Insurgentes Mixcoac? No, pues si de por cierto la Ciudad de México ya es un caos. O sea, ya realmente la delincuencia está sobrepasada en todos los aspectos. Ahora, perdonándolos, no, pues corra el que más rápido pueda, ¿no? O sea, sí, no, es impensable lo que puede pasar. Pero bien lo decía, son puntos que va ganando cuando la gente no sabe realmente lo que está metiendo, ¿no? Sí, perdón, y lo voy a mencionar, amigos. Ahí en un comercio de mi hermana, comentaban la situación de la política y tocaron este tema de la amnistía. Y mi hermana comenta y dice: ¿sabes qué? Es que no estoy de acuerdo en que dé la amnistía. Y la persona, la señora que estaba comentando eso, ¿y esa amnistía dónde la van a dar? ¿A dónde tenemos que llevar documentos? ¡Wow! Fíjate que está muy bueno ese ejemplo, ¿no? Sí, no, ¿y quiénes están a favor de la amnistía? Pues los que se van a beneficiar de ella, ¿no? Los familiares de los delincuentes. Las familias de los delincuentes que están afuera de los presidios les han violado derechos, gente que quiere tirar las mallas, pero ellos no vulneraron la esfera jurídica. Claro que sí, entonces tienen un trato no muy digno, también eso hay que reconocerlo. Pero ellos violentaron la esfera jurídica del gobernado, entonces las autoridades pues tienen que atacar y atender a esa violación que hicieron, ¿no? Esos delitos que cometieron. Comentaba la otra pregunta de... A ver, te la leo otra vez. ¿no? Dice: volviendo al tema de la legítima defensa, ¿cómo aplica con un oficial? Ya que estos son demasiado violentados. Son demasiado violentados. Pero entonces, como ya comentaba, el elemento de seguridad pública tiene que ir sometiendo al individuo, primero por la verbalización, después con el famoso tolete, después el aseguramiento con los candados, y en un caso de que saque el arma, un arma de fuego, entonces cuando puede, y haya o existan detonaciones, es cuando puede detonar el arma. De otra forma no. Es complicado, pero aquí debemos de atender que un elemento de seguridad pública está profesionalizado y al sacar el arma, su tiro va a ser certero. Sí. ¿Sí? Por tanto, no se les puede dar esa facilidad de que no se les cuadre un delito de abuso de autoridad por una legítima defensa. ¿Sí? Porque son expertos en el manejo. Deben de tener, reitero, la profesionalización y preparación del sometimiento del individuo. Perdón, en algún momento me perdí. ¿Nos estás diciendo que los policías son expertos en usar las armas? Debería. Debería. En una teoría, porque... Esa es la teoría. En la teoría, porque cuántas veces hemos visto en redes sociales que llegan los policías... Que someten al policía. Que someten al policía. O luego el policía trata de hacer una detención y pobrecito, o sea, mejor que me traigan a clavillazo. O sea, claro. La verdad. Es ahí el tema que contábamos y parte del tema central, la seguridad pública, que llega Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación y depende de ella la Comisión Nacional de Seguridad.
es preparar y profesionalizar a los elementos para Exacto. evitar esas vulneraciones y esas violaciones que ellos hagan y exponer a su personal. Pero ¿qué pasa? ¿Quieres ser policía? En otros países es carrera. Aquí en México Exacto, sí. no es carrera. No, aquí hay dinero. Sí, claro, 8 días, un arma de fuego, ni siquiera hay preparación de ellos y a la calle. No saben utilizar un arma, no saben manejarla. No se saben defender. O sea, porque evidentemente si un policía que debe de tener toda la autoridad encima para detener a una persona que está cometiendo un delito, la persona no se va a decir, ay, sí, ya llegó el policía, ya, agárrame, aquí están mis manitas, me pongo para atrás, méteme a la patrulla. No, la persona esta se va a defender. Así es. Claro. Normalmente, la persona esta lo va a golpear. El policía debe de saberse defender. Y No ni es- siquiera eso hacen. No es una defensa. Tendría que aplicar su conocimiento Ok, sí, para sí. hacer el sometimiento. Y el individuo que va a ser sometido o detenido no se va a defender, va a repelar ese sometimiento. Y entonces es donde partimos, donde no se adecúan las conductas y las defensas y se le sale del control al fiscal, al Ministerio Público, y no sabe hacer la exposición cuando tiene que subir la carpeta de investigación para la famosa judicialización, ¿no? Llevarla ante el juez para que éste decida, porque no saben integrarlo por bien. los elementos. Estamos en los últimos minutos del programa, pero a ver, Tomás, sí nos gustaría que nos dieras tu opinión de manera general, y porque los minutos se nos han ido así, pum, 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 pum. ¿Cómo te imaginas México de aquí a, ya no 6 años, 4, De aquí a diciembre. de aquí a diciembre? En enero del año que entra, ¿no? En enero. Una vez que reciban los aguinaldos. ¿Van a llegar los reyes o se los van a saltar ahí? Los van a por- secuestrar. ¿No? El país apunta a que va a haber un crecimiento mayor de delincuencia. Le Ajá. apuesto. Y entonces lo que tienen que hacer las autoridades administrativas es atender y hacer su trabajo como debe de ser. La profesionalización, reitero, y si es en un momento dado aperturar nuevos centros penitenciarios para que el juzgador les determine si son culpables o no, pero sí tienen que hacer una profesionalización de policías. Hoy en día cualquier chamaco con una pistola Sí. de juguete somete y eso intimida al individuo, a la víctima, y pues Claro. la víctima no conoce de armas y con eso es que se defiende, es que no era un arma de fuego, no, espérame. Es una réplica. Lo que tú estás generando es una psicosis y un temor para poder cometer tu conducta. Eso ya es un delito. Es un delito. Ajá. Y el abogado, pues obviamente, digo, es parte de nuestro trabajo, defender, ¿no? Porque la ley debe ser clara y no es clara que sea un arma de fuego, no va a generar un daño. Entonces, yo le apuesto a que deben de profesionalizar a los elementos de seguridad pública y hacer la amalgama, y Sánchez Cordero, no perder de vista los derechos humanos, pero sí generar la procuración y la seguridad del pueblo. Muy bien. Que de aquí a 4 años, ¿cómo te imaginas que va a ser la seguridad del presidente de México? No va a cambiar. Tiene que seguir teniendo la seguridad, no puede andar solo por las calles. Y va a tener que seguir siendo la seguridad y no hay vuelta de hoja. Muy bien. ¿Comentario? Sí, no, ya Francisco? en estos que llevamos un mes y cacho de las elecciones, acá ya nos dimos cuenta que mucho de lo que prometió pues simplemente no lo va a hacer. Sí. No se puede hacer. Ya incluso lo del aeropuerto que bien platicábamos, hasta mañana va a haber el dictamen, ¿no? Sí. Lo iban a hacer el día de ayer. Es lo que te iba a Pero decir, como reprogramaron, sí. recibieron información de último momento a la 1 de la mañana, reprogramaron porque era necesario recular, ¿no? Pues ya veremos mañana dónde se le ocurre al señor ponerlo, ¿no? Hay muchos temas, ya vimos que todo lo que propone pues, no es, mucho es anticonstitucional, que es también lo que más me preocupa. Una persona que se pretende ser presidente, porque ya es presidente electo, haga propuestas anticonstitucionales, pues le viene valiendo 3 cacahuates, 2 pepinos y 3 kilómetros de ñonga al señor, el país. Y que lo grave es que no sea tema. No, y lo grave es que no diga, ay, sí, perdón, me equivoqué. Le vale, o sea, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero no se puede. O sea, no hay una persona al lado que le diga, oye, güey, ¿no puedes hacerlo? Exacto. Atendiéndose rápido. Pero no perdamos de vista que la mayoría de los congresos los tiene. También. Sí, ese es el problema, que al final de cuentas, valiéndole todo lo que acabo de decir, lo va a hacer. Así es. Bueno, pues, mi querido Tomás, muchas gracias por acompañarnos. Miguel, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y pues gracias a todos los televidentes, cibernautas, por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Y Bien. quédese porque vamos a estar en un ratito más con los amigos de
Mercado de Sonora. Se va a poner bueno, ¿verdad? Sí, ya vi la Insurgentes? gallina negra allá afuera. ¿Ah, ya? Ah, ya. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a ver. No, creo que era el tocado de una señora. pero No vayas a aceptar ningún té de toloache ni tú. No, bueno, no, tú no. sí, a ver qué. Sí, no, ya traigo mi ojo de tigre. Sí, ojo de tigre, ¿no? Sí, aquí. Padrinado. Gracias, no es Tomás. cierto, no es cierto. Te esperamos en otras emisiones más. Gracias, Esta es tu Miguel. casa. Gracias, Miguel. Bueno, Buenas noches. regresamos.